presenta Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Bien, entonces retomamos el programa ahora sí, mientras esperamos que llegue nuestro entrevistado. Tomando como ejemplos la palabra que más les guste a ustedes analizar en este arranque sobre el uso de la... Puede ser de las que conforman el discurso políticamente correcto, al que se asiste muchísimo, en especial desde las autoridades, o pueden ser palabras sueltas. ¿Quién tiró facho? Vos tiraste facho hoy. Sí, Viste facho. que hoy facho... Es una palabra que está muy de moda, en los 60 ¿Qué fue quiere decir oligarca. en realidad? Y facho fascista, ¿no? En realidad... Sí, Pero cuando no, la gente te dice facho, ¿tiene idea de lo que está diciendo? no creo, en realidad. Si nos ponemos a mirar qué quiere decir facho, en realidad viene de fascista, ¿no? De falle. Y en realidad es una palabra muy fuerte para decirle a una persona porque piensa diferente, ¿no? Oligarca es una palabra que se utilizaba en los años 60, por ejemplo, y que se ha dejado de utilizar. Igualmente generó una pelea en el Parlamento hace relativamente poco tiempo. ¿no? Perdón, oligarca puto, estoy citando al diputado... Yo creo que le dolió más oligarca ¿cómo era que la otra, ¿eh? el apellido? No sé, pero a ver, pero oligarquía también es una palabra, por ejemplo, que estuvo en la raíz o en la matriz del desarrollo de la ideología de izquierda, como anti-oligárquicos, ¿no? Pero no remite exactamente al origen de la palabra, cuando se trataba más a una forma de gobernar de unos pocos, diferente a los No, muchos. desde el punto de vista aristotélico, no. Por eso, Claro. exacto. Bueno, por eso son palabras, pero ahora vuelve. Ahora vuelve la palabra oligarca y forman parte de esos insultos de un lado y del otro. ¿Cuál sería tu favorita? No por buena, sino hacer referencia a una palabra que veas que se está usando demasiado y que la gente la tira sin tener mucha idea de lo que está diciendo. No, sin tener ninguna idea, no. La usa en sentido contrario a lo que quieren decir las palabras. Por ejemplo... Esa que ustedes decían, facho, por ejemplo, que justamente los que la usan la dirigen a quienes aborrecen justamente del fascismo y son partidarios de la libre expresión, de la democracia, que es la antítesis del fascismo. O sea, no solamente revela una ignorancia profunda de la palabra, sino que además nos muestra cómo algunos vocablos pierden el sentido de tal y pasan a ser, digamos, armas de destrucción individual. O sea, yo te arrojo no te digo una palabra, te arrojo una palabra como si fuera una piedra, una pedrada. Una garrafa. Una garrafa. Pero esto nos remite al escritor Orwell, que ya había predicho el surgimiento de la neolengua, que consistía en darle a las palabras el significado opuesto a lo que querían decir. O sea que esto no es nada nuevo, lo predijo el hombre que vio el fenómeno del totalitarismo, de la imposición de la sociedad totalmente cerrada. Ya había dicho que se iban a usar las palabras en el sentido opuesto. Por ejemplo, que libertad es esclavitud, que la guerra es la paz y todo ese juego de palabras, que hoy lo estamos viendo. Se están usando las palabras en el sentido opuesto. Esa neohabla orwelliana, bueno, con ese concepto arranca su columna de opinión en Insertú. Muchísimas gracias por haberte venido hasta aquí hoy. Al contrario. Cuestión de términos, una columna en voces que la verdad fue esta tuya puntualmente, otra de Soledad Palatero en La Diaria, donde toma la oligarca, en otra que escribió también toma resentidos, ¿no? Como si fuese casi que hoy por hoy un antónimo de oligarca, ¿no? Si te lo dicen desde la izquierda o desde la derecha. También ella ha estado haciendo bastante referencia a las palabras. Pero esta columna que tengo aquí en mis manos, perdón, así está, ¿no? Subrayada, como tiene que ser. Arrancás con eso. ¿Cuándo nos cambiaron el diccionario? ¿En qué momento palabras como libertad, igualdad o tolerancia fueron sustituidas por diversidad, equidad y no discriminación? Bueno, vamos a ver si en realidad esos cambios terminan siendo para bien, son inocuos o son para peor, ¿no? Se terminan integrando a un discurso que se acepta como el políticamente correcto. Pero vamos a analizarlo, si les parece. A mí me gustaría darte a ti la palabra para arrancar a desglosar estos términos. Bueno, no, a mí me dijeron que hoy vamos a conversar sobre la corrección política, ¿no? Ese término que es tan complejo porque tiene historias, sus orígenes son discutidos, ¿no? Se lo echan unos a otros en cara, se acusan de ser políticamente, nos acusamos. Pero en la forma en que hoy lo estamos viviendo en el Uruguay, refiere a una concepción ideológica bastante particular, ¿no? Una concepción que entiende que las injusticias sociales responden a la pertenencia a algún tipo de grupo racial, sexual,
cultural a veces, y que si uno escucha ese discurso de lo que hoy llamamos políticamente correcto, parecería que la sociedad vive en un estado paradisíaco y hay algunos pequeños sectores que por su color de piel, por su orientación sexual o por el motivo que sea, son discriminados y perjudicados. Yo creo que esa es una visión distorsionada de la realidad, en el sentido de que ni la sociedad es tan justa ni paradisíaca como se nos dice, y las principales causas de sufrimiento no son ni el color de piel ni la orientación sexual, sino la condición socioeconómica y cultural de las personas. Bueno, lo que pasa es que también se condicionan entre sí esos aspectos que tú acabas de mencionar, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el discurso que habla de la discriminación, fundamentalmente se atiende como motivos de sufrimiento de ciertos colectivos la pertenencia racial o la orientación sexual. Bien, entiendo digamos, a lo que vas. Tú haces especial hincapié además en que no es lo mismo y tolerancia, que hoy no se puede usar mucho, ¿vieron? Porque hoy no está buena la palabra tolerancia porque tiene ese dejo o tufillo a que yo te soporto. No soy tan buena que te banco. Entonces, hay que hablar de no discriminación o hay que hablar de igualdad, ¿no? O hay que hablar de... Equidad es la palabra de moda. Equidad, bien. No igualdad. ¿Estamos de acuerdo con esa discriminación de palabras? ¿Por qué sí, por qué no? A ver. Yo personalmente creo que esencialmente la tolerancia, y quiebro una lanza por esa palabra. O sea, bancás la tolerancia. Porque la verdadera diversidad implica que uno aguante, tolere cosas que le revuelven las tripas. Y este discurso que pretende no discriminar, en realidad termina discriminando de una forma mucho más gruesa. A ver, ¿por qué? Claro, porque, ¿qué pasa? La falsa idea de que la vida en diversidad implica amor, discursos y paz, compatibles que pueden vivir pacíficamente y armónicamente, es falsa. Es decir, en realidad, las concepciones de vida que todos... No es humana, exactamente. No existe esa posibilidad. Realmente, si uno quiere ser amplio y permitir la libertad ajena y disfrutar de la propia, tiene que tolerar cosas, tiene que tolerar puntos de vista que le revientan. Yo digo una cosa, por ejemplo, hoy se legalizó el aborto. Respeto a la diversidad. Sí. Sí, ¿qué significa versus tolerancia, por ejemplo? ¿Por qué tienen que ser antagónicos? ¿Por qué tienen que ser antagónicos? ¿Por qué tenemos que, bueno, porque hoy a la palabra tolerancia, desde el discurso más hegemónico, más políticamente correcto, no hay que emplearla tanto. ¿Y por qué hay que aceptar ese discurso políticamente Bueno, lo estamos correcto? debatiendo hoy, no sé. Pero es interesante porque, en definitiva, yo creo que lo que subyace en todo este diálogo, que realmente es muy interesante, es que alguien se cree con el poder de decir qué palabras tenemos que usar. Alguien se cree con el poder de tachar alguna palabra, poner el foco en otra y decir, no, che, esta no la use porque esta es media vieja, esta ya quiere decir cosas pasadas y antiguas. Tolerancia va de la mano de respeto. O sea, lo que él decía de, digamos, aguantar o soportar, también va de la mano del respeto, porque yo además respeto en el diferente al ser humano que está en el diferente. En Uruguay, pero a ver, además, la palabra tolerancia pegada a respeto, ¿no hay una diferencia? A ver, no. De la tolerancia uno puede visualizar una comunicación más asimétrica. No. En el respeto, ¿no la visualizás más pareja? No, para mí son las dos caras de la misma moneda. Y lo digo como uruguayo nacido en un barrio de clase media, como hay miles en todo el país, donde todos nos sentíamos, no es que éramos iguales, porque ahí está el tema de la igualdad, no éramos iguales, nos sentíamos iguales, que son cosas muy diferentes. Es muy diferente ser igual, que es imposible, yo no soy igual que él, pero sí me siento igual a él, porque tengo los mismos derechos, tengo las mismas obligaciones. ¿Eso no es una gran utopía también, Casiano? Pero es la base de la convivencia en la sociedad. Sí, bueno, es la base de la convivencia. Sentir que el otro tiene los mismos derechos que yo. Y yo me siento igual en ese sentido. Pero estamos todos de acuerdo en eso. Es como la sociedad hiperintegrada de Rama. No, estamos de acuerdo, por algo se viene este otro discurso. No estamos tan de acuerdo, que por algo viene el discurso que está criticando lo que dice Victoria tiene que ver con la masa y tiene que ver con cómo reacciona la masa y los medios de comunicación. Probalo, decía algo políticamente incorrecto y espera que va a pasar. Las consecuencias. Yo alguna vez digo algo políticamente correcto en acá este los programa. panelistas, debo decir que dicen muchas cosas fuera de lo políticamente correcto. Es lo esperable. ¿Alguna vez dije algo políticamente correcto acá? No. Y sin embargo, me parece que me llevo bien con todo el mundo.
este cambio, me parece que lo positivo de todo esto es que estamos discutiendo un poco cómo nos vemos, ¿no? O sea, Exacto. de fondo creo que lo que hay Tratar de es... ser más honestos en el espejo, ¿no? Primero ser más honestos y empezar a darnos cuenta de que quizá algunas cuestiones que nosotros manejábamos en el lenguaje significaban también concepciones. Parece que ahora hay algunas concepciones de cómo somos los uruguayos o cómo deberíamos ser que están ahí, moviéndose los cimientos. En este cambio, ¿no hay cosas positivas? Yo el otro día comentaba acá que se lanzó una guía sobre cómo los comunicadores tenemos que manejar el tema de la discapacidad. Y había un término que me pareció fantástico cuando empecé a leer que había que erradicarlo, y era el término minusválido. Porque le estábamos diciendo a quien tiene una discapacidad que tiene menos Y también valor. discapacitado. También discapacitado. Y también capacidades diferentes, que fue algo que fue impuesto también un tiempito atrás, pero ya no sirve mucho. Por ejemplo... De menos valor. Bueno, sí, si vos buscás etimológicamente, sí. De menos posibilidad de valerse. Pero también de menos valor. Yo creo que no. Yo creo que sí, vamos a buscarlo, pero sí porque además lo he buscado. Bien, está bien. Qué raro, no tenemos un diccionario hoy acá que estamos debatiendo palabras. Deberíamos tener acá uno. Abrí un teléfono que tenés 20 diccionarios. Pero a ver, por ejemplo, mi hija me preguntó para el Día del Niño cuando tenía 3 o 4 años. Mamá, ¿cuándo es el Día de la Niña? Me dijo. Y no hay ahora una cuestión del lenguaje inclusivo que me parece que tiene que ver con que todos nos sintamos parte. ¿Por qué tenemos que hablar del origen del hombre? ¿Por qué genérico, hombre? ¿Por qué hombre genérico y no la mujer? izquierda se muere, no tiene y no es hombre mujer nuevo. genérico. No tendría hombre nuevo la izquierda. Bueno, el lenguaje... El hombre nuevo o la creo que mujer también nueva. está- Uruguayo tampoco. También está cambiando para algunas cosas que son positivas. A mí me da No la nos quedemos Bueno, a solo con ver, lo que negativo. plantea, ¿no tienen nada para rebatir lo que ella plantea? No, porque tiene un punto. No, a ver, siempre el lenguaje es de alguna manera una convención social que va evolucionando espontáneamente. Toda la vida hemos entendido que el decir niño comprendía a las niñas. Si se quiere Pero modificar, las niñas de hoy no lo entienden así. porque les han explicado que no es así. No, ¿Alguna no vez digo? dije nada. Sí, No. todo depende de cómo se manifieste. Pero en realidad, yo digo, cuando dicen las personas, yo me siento comprendido. Pero cuando dicen A pesar el de hombre, que, ¿por qué de que yo sea me una tengo palabra de origen... que sentir comprendida? A pesar de que sea una palabra de género femenino. Están llegando al si hay que decir Está- todos, es decir, todas, Es también parte del lenguaje, del a nuevo mí, lenguaje. una Y cosa tú previa... vas a hay que decir hay que personas y insistir ese personas. Bueno, no, cuando aplique. a ver. Vale. No, yo te pregunto, porque hay una Nosotros cantidad nos de ponemos términos... para ese lado, y sí, claro. No, yo digo porque Ahora, podría ¿quién le hace considerar daño? ¿A que quién no, le hace no daño? comprende al género masculino. ¿A quién le porque- hace daño hablar de niños y de niñas? ¿A quién le hace daño? Y nadie, tampoco hace daño hablar de personas y personas. Yo qué sé, es un, Bueno, es no, un pero, tema convencional. En Rodríguez, esto del déjeme género hablar, no, Rodríguez. no es apelar a palabras que no existan. Persona no existe. Las palabras se crean. A mí me parece, que estamos siendo un poquito cándidos desde esta perspectiva y está bien porque forma parte de la condición humana, ¿verdad? Creer que todo el tiempo que le toca vivir es único y especial. En realidad, el lenguaje es una herramienta, es un instrumento que sirve para decirnos cosas previamente acordadas de que significan lo mismo. Pretender que las mismas palabras signifiquen lo mismo a lo largo de la peripecia humana sería tan erróneo y equivocado como desconocer que el humano cambia. Por lo tanto, adquirir nuevos conceptos, nuevos alcances y, ¿por qué no?, nuevas palabras, es tarea de siempre. Nosotros los más grandes solemos enojarnos, yo hago el esfuerzo militante de suponer y creer, nos encanta esa idea de que los más jóvenes, por lo tanto, peores, ¿verdad?, rompen el lenguaje, lo maltratan, lo destruyen porque dicen cosas que nadie las entiende. Señor, los jóvenes hablan de una manera para que usted no lo entienda, porque justamente se ponen de acuerdo en determinados métodos para dejar a algunos por afuera. Generar nuevos desafíos forma parte de la humanidad y a esos nuevos desafíos a veces corresponde nuevas palabras. El ni tema más es ni cuando menos. las nuevas palabras que forman parte de un discurso que se empieza de alguna manera a extender con sus redes, termina siendo un fin en sí mismo. Y esa es la gran pregunta. No, pero ¿El discurso políticamente correcto es un fin en sí mismo o puede terminar invisibilizando? Porque podemos decorar las palabras, dedicarnos a hacer mucha decoración con el uso de las palabras, pero después se condice con la realidad o termina, por ejemplo, hablar no sé, pero hay términos que pueden pretender hasta invisibilizar lo que realmente pasa. Si nosotros insistimos muchísimo en equidad, por ejemplo, no estamos, o hablar de una sociedad equitativa,
¿no nos estamos olvidando de que en realidad hay mucho para solucionar para llegar a esa equidad? ¿No es una forma de invisibilizar lo que está pasando también? Pero ¿por qué es importante este tema? Porque el que domina el lenguaje domina otras cosas mucho más importantes que el lenguaje. Ahora vamos, hacemos una pausa y ya retomamos. Vero, buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Victoria, y para todos. Hablando justamente de este tema, la pregunta es la siguiente. ¿Ser políticamente correcto siempre es mejor? Pueden contarnos qué piensan también ustedes, enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca